Entramos en la última semana para solucionar el tema de la deuda. Quedan justamente apenas 7 días para llegar a la fecha límite del 22 de mayo y así evitar que el país vuelva a caer en default por 9ª vez en su historia. Se sabe que siguen las conversaciones con los acreedores y el gobierno para finalmente poder llegar a un acuerdo. Mientras el reloj sigue contando, aún las puntas siguen lejos y no hay un entendimiento final. Los acreedores estarían pidiendo que desde el lado económico la oferta haga que el precio actual de los bonos se ubique en niveles de 58 a 60 dólares, mientras que desde el lado del gobierno se cree que no estaría dispuesto a ofrecer ninguna propuesta que supere los 48 dólares. Para agregar un poco más de volatilidad a la que ya hay en el mercado, la provincia de Buenos Aires finalmente entró en default, no pagó el vencimiento que le correspondía abonar por 113 millones de dólares y así PBA entró finalmente y formalmente en default. Esta decisión podría ser vista incluso como una amenaza a los tenedores de deuda soberana nacional, justamente ejerciendo mayor presión para los bonistas para que finalmente acepten la oferta y como una advertencia de lo que podría llegar a ocurrir si no se llega a un acuerdo. Desde el lado monetario siguen habiendo importantes inconsistencias y hay varios factores que están afectando al tipo de cambio y que hacen que la inestabilidad cambiaria continúe. Por un lado, se observa que el peso argentino oficial se devalúa mucho menos que los pares de la región. Hay devaluaciones promedio del 30% de las monedas de Latinoamérica contra un 11% del peso argentino, incluso contemplando que Argentina se encuentra casi al borde del default y con una situación económica mucho más débil y con desequilibrios mucho más importantes que los países vecinos. En el medio, el Banco Central sigue vendiendo reservas por más de 500 millones de dólares en los últimos 20 días y pierde reservas en una época en la que, por la liquidación del agro, debería estar acumulando reservas internacionales por un promedio de 800 a 1.000 millones de dólares. Y pese a la venta de las reservas, la brecha sigue subiendo. El dólar blue tocó máximos esta semana por encima de los 133 pesos, a la vez que hay un crecimiento de la brecha cambiaria del 80% respecto del dólar oficial y el contado con liquidación. Dentro de lo que es el ámbito cambiario y monetario también se observa una disparada brutal de la emisión monetaria justamente para financiar el estancamiento económico producto del coronavirus y lo que justamente genera mayores inestabilidades sobre el tipo de cambio. Van casi 5% de emisión del PBI en los últimos 12 meses y se espera que siga creciendo. Para corregirlo, los analistas creen que hace falta un mix de reducción del déficit primario y de financiamiento genuino en el mercado de capitales. Parte del problema está radicado en que tenemos un mercado de capitales internacionales cerrados para Argentina justamente porque no se avanza en el tema de la deuda y con riesgos serios de caer en default. Además, se extiende la cuarentena y los últimos datos de contagios del coronavirus son peores desde el inicio de la cuarentena. Además, llega el invierno y ese es un tema preocupante. Cuanto más cuarentena se extienda, menor va a ser el nivel de actividad, menos ingresos tributarios tendrá el Estado y mayor presión para nueva emisión. Esa mayor emisión finalmente tendrá otra vez impacto sobre la inflación y sobre el tipo de cambio en el futuro.